Si les gusta el misterio, quizás recuerden el caso de una mujer que supuestamente fue encontrada frente a su televisor, aún encendido, sin vida, 42 años después. Esta historia no fue exactamente así, pero sigue siendo una historia muy interesante. Así que hoy no les traigo una, sino dos historias de cuerpos encontrados en total soledad. Hola, yo soy Maga, bienvenidos a mi canal. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. Y sin perder más tiempo, vamos a los casos. Todo empezó con un apartamento pequeño de apenas 18 metros cuadrados en el ático de un viejo edificio en Zagreb, Croacia. Durante años ese lugar estuvo cerrado. Nadie entraba, nadie salía. Y con el tiempo los vecinos comenzaron a notar que las facturas no se estaban pagando. Algunos pensaban que el departamento estaba abandonado y empezaron a disputarse quién podía quedarse con él. Incluso intentaron resolver la situación por la vía legal, pero no llegaron a nada. Finalmente, en mayo de 2008, en una inspección para la remodelación del edificio, recordaron el viejo departamento de 18 metros cuadrados donde vivía una mujer que era la única que no abría la puerta. Así que para ponerle fin al asunto, entraron a la fuerza. Lo que encontraron adentro fue totalmente inesperado. En la cama, bajo unas mantas llenas de polvo, encontraron el cuerpo momificado de una mujer que, según los peritos, llevaba ahí más de 30 años. Su nombre era Hedviga Golik. Nació en 1924 y la verdad es que entre los vecinos nadie sabía muy bien a qué se dedicaba. Se decía que había trabajado como enfermera, que era soltera, no tenía hijos y que tenía una relación bastante cercana con el conserje del edificio. De hecho, fue él quien en 1961 le consiguió ese pequeño apartamento en el ático de unos 18 metros cuadrados. Desde entonces vivió allí sola y con el tiempo cada vez se aisló más. Un vecino que vivía justo debajo contó que cuando Hedviga necesitaba algo, no bajaba ni hablaba directamente con nadie. Lo que hacía era tirar una bolsita con dinero y una nota desde el balcón, pidiendo lo que necesitaba del mercado y así se manejaba. Algunos vecinos la veían como una persona extraña. Decían que a veces se ponía a gritar sola o que la habían visto correr desorientada por la calle. Eso hizo que varios empezaran a decir que tenía algún problema de salud mental, aunque nunca se supo si realmente era así. Eran solo suposiciones. Por eso, cuando un día desapareció, la verdad es que no sorprendió a nadie. Ella misma, en alguna ocasión, había dicho de que se iba a ir y que probablemente a nadie le importaría. Con el tiempo empezó a circular el rumor de que se había ido a Macedonia para unirse a una secta socialista. Nadie lo confirmó, pero esa versión quedó instalada durante años. Uno de los grandes interrogantes de esta historia es justamente ese. ¿Cómo puede ser que nadie se diera cuenta? La última vez que alguien vio a Hedviga Golik con vida fue en 1966, antes de desaparecer. Ella misma le dijo a los vecinos que se iba por un tiempo, pero sin dar muchos detalles. Y como ya era habitual que se ausentara por temporadas, nadie lo vio como algo extraño. Lo cierto es que pasaron los años y nadie volvió a tener noticias de ella. Un vecino lo resumió bastante claro. Nadie quiso entrar porque teníamos miedo de meternos en un lío por temas de propiedad. Y así el pequeño ático siguió cerrado como si nada. A comienzos de los años 70 hubo una especie de búsqueda informal, pero no llegó a nada. Y recién en 1973, cuando una vecina se animó a hacer la denuncia, la policía registró oficialmente su desaparición. Aún así, el caso no avanzó. No había pistas y nadie de su familia apareció para pedir que la buscaran. Fue recién en los años 90, cuando empezó la guerra en Croacia, que alguien volvió a mencionar a Hedviga.
La policía estaba visitando edificios para explicar qué hacer en caso de emergencia, y fue ahí cuando los vecinos del bloque comentaron que esa mujer del ático llevaba desaparecida al menos 25 años. Y hasta ahí llegó la conversación. Nadie preguntó más, nadie investigó qué había pasado con el departamento ni con Hedviga. Y claro, eso también influyó. Al no haber presión ni alguien que siguiera insistiendo, el caso simplemente se fue apagando. Nadie pensó que Hedviga había estado todo ese tiempo en el mismo lugar donde la vieron por última vez, su casa. Cuando los vecinos entraron al apartamento, se encontraron con una escena que parecía congelada en el tiempo. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero los muebles y los objetos seguían en su lugar, tal como habrían estado décadas atrás. Nada parecía haber sido tocado. Era como entrar a una cápsula del tiempo detenida en los años 60. Las autoridades forenses retiraron el cuerpo y realizaron la autopsia, aunque no pudieron establecer con precisión la causa de muerte. El estado del cuerpo, después de tanto tiempo, ya no lo permitía. Lo que sí se pudo confirmar es que el ambiente del ático, cerrado, frío y seco, había favorecido una momificación natural. Por algunas condiciones del cuerpo y el contexto, se estimó que Hedviga probablemente murió durante el invierno, lo que también habría contribuido a conservarlo sin que nadie notara nada. Algo que siempre llamó la atención es que nadie recuerda haber sentido ningún olor raro, y estamos hablando de un cuerpo que, en teoría, estuvo ahí desde los años 60. Lo lógico sería que en algún momento se hubiera notado un olor fuerte en el edificio, pero no, nadie lo menciona, nada. Con el tiempo, el cuerpo se momificó y eso hizo que el olor desapareciera, pero igual suena raro que durante los primeros días o semanas, cuando ocurre la descomposición, nadie haya notado nada. Un especialista del Instituto de Medicina Forense de Zagreb dijo que sí, que era extraño, pero que tal vez la manta con la que estaba cubierta ayudó a contener el olor. Puede ser, no se puede afirmar con certeza, pero esa es una de las explicaciones posibles. De todos modos, queda esa sensación de que algo no encaja del todo. Ahora, hay algo que sigue generando muchas dudas. ¿Alguien sabía lo que realmente pasó con Hedviga? El departamento tenía gas, luz y agua, pero la compañía de gas nunca mandó una factura porque aparentemente no había consumo. Hasta ahí, todo normal. Pero lo raro es que la luz sí se pagó durante años, todos los meses sin fallar. ¿Quién la pagaba? Bueno, más adelante se supo que era un arquitecto de Zagreb. Y lo más llamativo, que ese hombre murió 3 meses antes de que encontraran el cuerpo de Hedviga. Y acá es donde todo se pone más misterioso, porque nadie sabe por qué hacía eso. Sabía algo, estaba cubriendo algo, tenía una conexión con ella que nunca salió a la luz. No está claro. Lo cierto es que durante décadas pagó esas facturas sin vivir ahí y su nombre hasta el día de hoy nunca se hizo público. Lo único que sí se pudo confirmar con la autopsia es que no hubo signos de violencia. Todo indica que Hedviga murió por causas naturales, sola en su cama, y hay otro dato que no deja de ser llamativo. Según algunas investigaciones que se hicieron años después, ya en 1981, los vecinos sospechaban que Hedviga había muerto. Al parecer, como no aparecía, fueron ellos mismos los que se encargaron de pagar un préstamo a su nombre. Pero en vez de avisar a la policía o intentar averiguar qué había pasado, lo que empezó fue otra cosa: discusiones entre vecinos por quién podría quedarse con el apartamento. Y si uno mira todo lo que pasó, es como una cadena de cosas que sumadas explican cómo fue posible que nadie la encontrara durante tanto tiempo. Nadie denunció su desaparición a tiempo. Todos asumieron que se había ido por su cuenta. Las facturas seguían pagándose y muchos tenían miedo de meterse en líos legales por entrar al departamento. Y para ser honestos, también hubo algo de codicia en el medio. Todo eso junto terminó haciendo que la desaparición de Hedviga
pasara completamente desapercibida durante más de 40 años. Y acá vale aclarar algo importante. A pesar de que circularon algunas versiones diciendo que el cuerpo fue hallado frente al televisor con una taza de té en la mano, eso no fue así. Esos detalles no pertenecen a este caso. Hedviga estaba acostada en su cama, cubierta con mantas. Lo otro fue una confusión con un caso distinto, el de Joyce Vincent, en Reino Unido, que les voy a contar ahora mismo. Joyce Carol Vincent fue una mujer británica que increíblemente estuvo muerta durante más de 2 años y nadie se dio cuenta. Su cuerpo fue encontrado recién en 2006 y desde entonces su caso dejó a muchos con la misma pregunta en la cabeza. ¿Cómo puede alguien desaparecer así en medio de una ciudad como Londres sin que nadie lo note? Joyce Carol Vincent nació el 19 de octubre de 1965 en Hammersmith, Londres. Su familia venía del Caribe, de Granada. Su papá, Lawrence, era carpintero y tenía ascendencia africana. Su mamá, Liris, era de origen indio. Cuando Joyce tenía solo 11 años, su madre falleció tras una operación y fueron sus 4 hermanas mayores quienes se hicieron cargo de criarla. La relación con su papá siempre fue complicada, bastante distante, tanto así que en algún momento Joyce llegó a decirle a otras personas que él había muerto en 2001, aunque en realidad falleció en 2004. En cuanto a su educación, fue a escuelas en Fulham, pero dejó los estudios a los 16 años y a los 20 ya estaba trabajando como secretaria en empresas de la City de Londres y con el tiempo fue pasando por distintos puestos administrativos en compañías como OCL y compañías muy importantes de la época. Incluso llegó a trabajar en Ernst & Young en el área de tesorería. Estuvo ahí durante 4 años, hasta que en marzo de 2001 renunció de forma repentina. Nadie entendió muy bien por qué. A partir de ese momento, su vida empezó a complicarse. Años más tarde, se supo que había estado en una relación marcada por la violencia y que llegó a buscar refugio en un hogar para mujeres maltratadas. En esa época, trabajó limpiando habitaciones en un hotel barato y se fue desconectando poco a poco de su familia. No hubo una pelea, al menos no de forma abierta, pero sí un alejamiento. Según contó alguien que participó en la investigación, Joyce simplemente se fue distanciando. Se cree que además de la vergüenza por haber vivido una situación de abuso, también tenía miedo de ser localizada por su agresor. En febrero de 2003, gracias a un programa de vivienda social, consiguió mudarse a un pequeño departamento en Wood Green, en el norte de Londres. Era un lugar destinado a víctimas de violencia doméstica, gestionado por una organización llamada Metropolitan Housing Trust. Apenas unos meses después, en noviembre de ese mismo año, Joyce tuvo un problema de salud bastante grave. Vomitó sangre por una úlcera péptica y estuvo internada durante 2 días. Al salir del hospital, anotó como contacto de emergencia a su gerente de banco. Eso dice bastante sobre lo sola que estaba en ese momento. Lo más impactante de todo esto es el contraste, porque Joyce en el pasado había sido una persona sociable, activa, muy querida. Quienes la conocieron la describen como una mujer hermosa, inteligente, con carisma. Muchos asumían que simplemente estaba viviendo su vida, que tal vez se había mudado o que estaba en otra ciudad haciendo algo mejor que ellos. Incluso había tenido momentos únicos. En 1990 asistió a un concierto tributo a Nelson Mandela y llegó a saludarlo en persona. Conoció a músicos como Benny King, Jill Scott y muchos más. Y en una cena llegó a compartir mesa con Stevie Wonder. Tenía una pasión por la música y en algún momento soñó con ser cantante. Por eso cuesta tanto imaginar cómo alguien con esa historia, con esos recuerdos y vínculos, terminó completamente sola. Pero eso fue lo que pasó. Joyce murió sola en su departamento de Wood Green, probablemente en diciembre de 2003. Tenía solo 38 años. Nadie lo notó en ese momento, nadie la buscó activamente y su cuerpo no fue encontrado hasta más de 2 años después. El 25 de enero de 2006, ese día, empleados de la agencia de vivienda fueron al piso por un motivo administrativo. Había varios meses de alquiler sin pagar. Cuando entraron, se encontraron con una escena que nadie esperaba. Joyce estaba recostada en el sofá frente al televisor que seguía encendido.
Su cuerpo ya estaba casi completamente reducido a un esqueleto. A su lado había una bolsa de compras y varios regalos de Navidad envueltos, que nunca llegó a entregar. En la cocina, platos sucios apilados, en la heladera, comida vencida desde 2003, y en la entrada, una montaña de cartas sin abrir acumuladas detrás de la puerta. Los forenses calcularon que llevaba muerta más de 2 años. Estaba tan deteriorada que solo pudieron identificarla usando registros dentales y una foto. Y lo más desconcertante es que en todo ese tiempo nadie se dio cuenta de que algo estaba mal. Entonces, ¿cómo pudo pasar eso? Bueno, por una combinación de cosas. Para empezar, sus cuentas se seguían pagando en parte de forma automática. El alquiler estaba cubierto en un 50% por un subsidio estatal y también se seguían pagando la luz y la calefacción. Por eso el televisor siguió encendido todo ese tiempo. Y no se disparó ninguna alerta. Solo cuando el subsidio se terminó y la deuda superó los 2.400 euros en alquileres impagos, alguien fue a revisar qué pasaba y ahí fue cuando la encontraron. Los vecinos tampoco sospecharon nada. Algunos pensaban que el departamento estaba vacío. Otros sí sintieron un olor raro durante un tiempo, pero lo atribuyeron a los contenedores de basura de la zona. Además, la ventana del departamento estaba un poco abierta, así que el olor se dispersaba. Y hay que tener en cuenta algo más. Su piso estaba medio aislado dentro del edificio. No tenía vecinos arriba ni abajo, solo uno al lado. El tránsito de personas por su puerta era mínimo y como era una zona donde había bastante movimiento, gente con adicciones o ruido constante, nadie se sorprendía de escuchar una tele encendida todo el día. Todo eso junto creó lo que muchos después llamaron una tormenta perfecta. Y esa tormenta dejó a Joyce sola durante más de 2 años, sin que nadie se preguntara qué había pasado. Cuando la policía investigó, la causa de muerte no se pudo determinar con certeza. El cuerpo ya estaba muy deteriorado. No había signos de violencia, ni entrada forzada, ni nada fuera de lugar. Todo parecía estar en orden. Por eso se cree que murió por causas naturales, probablemente por un ataque de asma, porque ella era asmática, o una complicación por la úlcera que había tenido poco antes. También se barajaron otras hipótesis: intoxicación por monóxido, incluso homicidio, pero no hubo ninguna evidencia que lo respaldara. La puerta estaba cerrada con doble seguro desde adentro. No faltaba nada y no había lesiones. Así que, finalmente, se cerró el caso como una muerte natural sin elementos criminales. Un dato que llamó la atención fue que en el momento de su muerte, supuestamente Joyce tenía pareja. Estaba en una relación en 2003, pero esa persona nunca apareció. La policía no logró ubicarlo ni obtener información sobre él, y eso dejó más preguntas en el aire. ¿Sabía algo? ¿Por qué no la buscó? Por otro lado, su familia sí intentó contactarla. Sus hermanas, preocupadas porque no sabían nada de ella, llegaron a contratar a un detective privado. Ese detective dio con la dirección del departamento de Wood Green y la familia incluso llegó a mandarle cartas, pero Joyce ya había fallecido. Al no recibir respuestas, pensaron que simplemente no quería ser encontrada, que había decidido cortar lazos. Incluso los que la querían bien terminaron creyendo que ella prefería estar sola. No fue por falta de intención, sino por cómo se dieron las cosas. En resumen, la historia de Joyce Carol Vincent se cerró como una tragedia sin culpables. Pero lo que más impactó fue lo que reveló sobre la soledad, sobre cómo una persona puede desaparecer en medio de una ciudad como Londres sin que nadie lo note, sin una red que active una alarma, y cómo el silencio de los sistemas, de los vínculos, de la rutina pueden durar años. Quiero saber qué opinan de estos casos, quiero saber si los conocían y qué opinan ustedes de la soledad extrema que se puede vivir hoy tan fácilmente. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like o comentar, así sea una manito. Así que a los que llegaron hasta aquí, gracias.